Los eclipses solares son como los trucos de un mago cósmico. La luna se traga de repente al sol, pero no funcionan por arte de magia, sino por causas naturales. Intentemos averiguar qué es lo que ocurre exactamente y cómo se puede observar este fascinante acontecimiento. Todo comienza cuando la luna, el sol y la tierra se ubican en línea recta, con la luna situada directamente entre nosotros y nuestra estrella favorita. Esta alineación es posible porque la órbita de la luna alrededor de la Tierra está ligeramente inclinada con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Los eclipses solares solo se producen durante la luna nueva, cuando el satélite está más cerca de la Tierra. Por eso, cuando la alineación es la correcta, la sombra de la luna se proyecta sobre la Tierra e impide que nos llegue la luz del Sol. Imagina que estás en una habitación con un interruptor de luz gigante, pero en lugar de apagarlo, lo cubres con una gran luna. Eso es básicamente el eclipse solar. Los eclipses solares no son habituales, solo ocurren unas pocas veces al año. La frecuencia de estos eclipses viene determinada por muchos factores, como la alineación de los tres astros y la posición de la luna en su órbita alrededor de la Tierra. Existen tres tipos principales de eclipses solares: total, parcial y anular. Un eclipse solar total se produce cuando la luna cubre completamente el disco solar y el cielo se oscurece como si fuera de noche. Esta fase puede durar desde unos minutos hasta algo más de una hora, dependiendo de la distancia que haya entre la luna y la Tierra en el momento del eclipse. Un eclipse solar total solo puede ser visible desde una región específica de la Tierra llamado Camino de la Totalidad. Este sendero suele ser una estrecha franja de tierra o de mar, y si te encuentras en el lugar adecuado, podrás disfrutar de esta maravillosa vista. Por desgracia, no todo el mundo tiene la suerte de ver un eclipse solar total. A veces, la luna solo cubre una parte del sol. En ese caso, verás al sol en forma de media luna en lugar de uno completamente tragado. Eso se llama eclipse solar parcial. Y si tienes mucha mala suerte, lo verás cuando la luna se encuentra demasiado lejos de la Tierra y no llega a cubrir completamente el sol. En ese caso, observarás un anillo brillante de luz solar alrededor de la silueta de la luna. Se trata de un eclipse solar anular. Los eclipses de sol son algunos de los acontecimientos astronómicos más espectaculares que podemos divisar desde la Tierra. La gente los ha observado y estudiado a lo largo de la historia y han desempeñado un papel importante en nuestra comprensión del Sol, la Luna y la Tierra. Por ejemplo, los utilizamos para medir el tamaño de la Luna y el Sol, para estudiar la atmósfera solar y para probar la teoría de la relatividad general de Einstein. Los eclipses solares siempre han sido importantes para los humanos, por lo que no es de extrañar que sean los protagonistas en diferentes mitos y supersticiones. Algunas culturas los veían como una señal de que cosas terribles estaban por suceder, o una forma de hablar con sus deidades. Otras creían que servían para predecir el futuro o ahuyentar a los espíritus malignos. Todas estas creencias demuestran lo mucho que los eclipses solares han significado para la humanidad. A lo largo de la historia ha habido muchos eclipses solares fascinantes y memorables, cada uno con su propio significado. He aquí algunos ejemplos de los eclipses solares más misteriosos, interesantes o famosos. El eclipse de Tales es uno de los eclipses solares más famosos de la historia. Se dice que ocurrió en el año 585 a.C. y que fue anunciado por el filósofo griego Tales de Mileto. Según la leyenda, Tales pudo predecir el eclipse observando los ciclos de la luna, y se cuenta que su grado de certeza asombró y asustó a sus contemporáneos. El eclipse Ptolomeo fue un eclipse total de sol que tuvo lugar en el año 150 de nuestra era. Es famoso porque se menciona en los escritos del antiguo astrónomo griego Ptolomeo. Utilizó sus observaciones de los ciclos de la luna para hacer su predicción, que también alarmó a la gente de la época. El eclipse del siglo fue un eclipse solar total que se produjo el 11 de julio de 1991. Fue visible en gran parte de Sudamérica. Este famoso eclipse solar total fue el más largo del siglo XX, con una duración de más de 6 minutos y medio. El eclipse de las pirámides
Fue un eclipse solar total que se produjo el 20 de marzo de 2015 y fue visible desde distintas partes de Europa, África y Oriente Medio. Se hizo famoso porque pasó directamente sobre las antiguas pirámides de Giza en Egipto, lo que brindó una oportunidad única a científicos y turistas de estudiar el eclipse desde este lugar histórico. Y por supuesto está el gran eclipse americano de 2017, que se vio en gran parte de Estados Unidos de costa a costa. Fue el primer eclipse total visible desde todos los estados contiguos en casi 40 años. Atrajo a millones de espectadores y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Dado que ocurren con muy poca frecuencia, no querrás perderte un acontecimiento semejante. Afortunadamente disponemos de un calendario que indica los eclipses solares que se producirán en los próximos años. Se espera que el gran eclipse de Norteamérica de 2023 sea visible en una parte importante de América del Norte, desde el noroeste del Pacífico hasta la región de los Grandes Lagos. Será el primer eclipse total visible desde Estados Unidos desde el gran eclipse de América de 2017. El eclipse de los Andes de 2024. El primero desde el eclipse del siglo de 1991 en Sudamérica. Abarcará zonas de Chile y Argentina. Luego vendrá el eclipse del Ártico, de 2025. Este será también visible en la parte ártica de nuestro planeta, incluyendo zonas de Canadá y Groenlandia. Será el primer eclipse total que la Luna y el Sol le regalarán al Ártico en casi 100 años. Y por último estará el eclipse del Pacífico de 2026, que se desplazará por algunas zonas del Océano Pacífico en las regiones de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Cabe señalar que el momento exacto y la visibilidad de estos eclipses solares pueden cambiar a medida que se hagan predicciones más precisas. Además, es posible que se produzcan otros eclipses solares en los próximos años. No olvides consultar los detalles en internet. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo los observamos? La respuesta, con mucho cuidado. He aquí algunos consejos generales. Utiliza una protección ocular adecuada. Nunca mires directamente al sol, ni siquiera durante un eclipse. No vale la pena arriesgar la vista. Para observar un eclipse solar de forma segura, utiliza gafas certificadas para eclipses solares o un proyector estenopeico. Estos dispositivos permiten ver el eclipse sin mirar directamente al sol y protegen los ojos de los efectos nocivos de los rayos solares. En segundo lugar, encuentra un buen lugar para observar. Para obtener la mejor perspectiva de un eclipse solar, es importante encontrar un punto que esté dentro de la trayectoria del eclipse y que tenga una vista despejada del cielo. Utiliza una cámara o un telescopio. Si tienes uno de estos aparatos con filtro solar, puedes tomar fotos u observar el eclipse con más precisión. Eso sí, asegúrate de utilizar un filtro solar que proteja tus ojos y tu equipo. Mantente informado. Es importante estar al día sobre los detalles de un eclipse solar, como el momento exacto, el lugar y el tipo de eclipse. Esta información puede ayudarte a planificar la observación y a asegurarte de que cuentas con el equipo adecuado. Eso es todo. Sencillo, ¿verdad? Si sigues estos consejos, podrás disfrutar de este maravilloso espectáculo de forma segura y responsable. Y si consigues ver un eclipse solar, no dejes de sacar fotos y de compartirlas con tus amigos. Recuerda que, al fin y al cabo, es una experiencia única en la vida. 1994. Estaba oscuro, así que nadie vio a dos siluetas abrir las salidas de emergencia de un complejo de cúpula de vidrio en Arizona conocido como Biosfera 2. Estaban decididos a liberar a 7 personas que habían permanecido encerradas allí durante un mes, que habían arriesgado sus vidas en nombre de la ciencia. La misión fue cumplida, pero los sujetos fueron acusados de allanamiento y vandalismo. Los vándalos eran Abigail Allen y Mark Van Thilo. Fueron 2 de los primeros 8 desventurados que vivieron en ese lugar como conejillos de indias, y no querían que nadie más pasara por los mismos horrores que ellos habían experimentado. $150 millones fueron gastados para ver si los humanos podían crear condiciones de vida adecuadas en otros planetas, como Marte. Para ello, los científicos construyeron un minimundo con más de 3.000 especies de plantas y animales.
Biosfera 2 era un hábitat sellado de más de 1 hectárea, con su propio mini bosque tropical, una playa privada con un arrecife de coral, una sabana de pastizales, un pantano e incluso un desierto. Entre 1991 y 1993, nada podía entrar ni salir de ese lugar. El grupo de 8 personas encerradas allí se autodenominaban biosferianos y vestían monos parecidos a los de Star Trek. Cultivaban su propia comida y respiraban su propio aire. Comenzaron con altas expectativas y un desayuno al estilo de un hotel 5 estrellas. Pero con el paso de los meses, las cosas tomaron un giro más sombrío. El equipo entero estaba muriendo de hambre y tornándose de color naranja. En la Biosfera 1, que era la Tierra real, podías pedir una pizza en 2 minutos. Pero dentro de la Biosfera 2, les llevó 4 interminables meses preparar un estilo margarita. Tuvieron que cosechar trigo para la masa y ordeñar cabras para elaborar el queso. El objetivo era ser completamente autosuficientes y se convirtieron en parte de una atmósfera literalmente. Cuando exhalaban, su dióxido de carbono alimentaba a los camotes que estaban cultivando. Y estos se convertían en parte de ellos, ya que básicamente consumían los mismos carbonos una y otra vez. Tenían tantos festines de camote que su piel en realidad se tornó naranja debido a todo el exceso de beta-caroteno. Lo que parecía una situación divertida en aquel entonces resultó ser un gran problema. Los rendimientos de los cultivos en la Biosfera 2 fueron un total fracaso y la tripulación estaba muriendo de hambre. Estaban enloqueciendo por eso, y momentos de rabia repentina los llevaban a hacer cosas lamentables, como robar plátanos de la despensa del sótano. En algún momento tuvieron que ponerle un candado al congelador. Durante los primeros 6 meses, cada uno de ellos perdió entre 8 y 26 kilogramos de peso. Todos los días alguien se encargaba de pesar los alimentos frescos para el cocinero y de registrar la información nutricional en la computadora para asegurarse de que la tripulación alcanzara sus objetivos recomendados de calorías, proteínas y grasas. Al inicio las comidas se servían al estilo buffet, pero a medida que la tripulación se iba sintiendo más hambrienta, los cocineros empezaron a dividir meticulosamente su comida en porciones iguales. Su dieta, compuesta por batatas, zanahorias, frutas y ocasionalmente carne los domingos, estaba destinada a mantenerlos activos durante esas agotadoras semanas de 80 horas de trabajo físico intenso. Los biosferianos terminaban cada comida sintiéndose aún hambrientos y tenían sueños recurrentes de hamburguesas de McDonald's, sushi, barras de Snickers y tarta de queso. El aire se estaba agotando, el lugar entero estaba completamente sellado, con acero y vidrio en la parte superior y un sólido suelo de acero en la parte inferior. Los gerentes se aseguraban de revisar todo lo que ingresaba para evitar que los materiales sintéticos emitieran gases nocivos. Las áreas de vida estaban equipadas con lana y madera, y no podían usar desodorantes químicos ni soplar velas de cumpleaños. Los biosferianos contaban con la comida que cultivaban y su mini selva tropical para producir suficiente oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, estaban perdiendo oxígeno muy rápido, ahogándose en sus propias emisiones de dióxido de carbono, y lo peor de todo, no tenía idea del porqué. Con otros 9 meses de experimentación por delante, los niveles de oxígeno habían disminuido del 21% a alrededor del 15%. Lo que era como vivir en la cima del monte Fuji. Se sentían terriblemente mal. Básicamente se arrastraban por la biosfera. Ni siquiera podían terminar una frase sin detenerse para recuperar el aliento. Luego, la apnea del sueño comenzó a manifestarse, con algunos de ellos despertándose jadeando por aire. Para reducir los niveles de carbono en la Biosfera 2, intentaron algunas maniobras desesperadas, como hacer crecer plantas como locos, reducir al máximo el riego del suelo e incluso renunciar a la labranza. Nada funcionó, así que todos acordaron que habían llegado a un punto peligrosamente bajo y pidieron ayuda. Camiones refrigerados llegaron para bombear oxígeno puro en la Biosfera 2. Tan pronto como el gas comenzó a fluir, estallaron en risas y comenzaron a correr. El ecosistema estaba totalmente desordenado. Los colibríes y las abejas desaparecieron después de un par de meses, por lo que las plantas ya no eran polinizadas.
Los gusanos y los ácaros atacaban los cultivos y las cucarachas se apoderaron de todo. Se introdujeron 4 especies de cucarachas para reciclar materia orgánica, pero la cucaracha común de casa fue la última superviviente. De alguna manera se infiltraron y se multiplicaron, convirtiéndose en una seria amenaza para los cultivos. Por la noche, la cocina se inundaba de cucarachas tan pronto como se apagaban las luces. Para combatir la infestación, el grupo untó tazas de café con lubricante y puso trozos de papaya adentro como cebo. Las cucarachas trepaban adentro, pero no podían escalar los lados resbaladizos para escapar. Tener hambre, sufrir falta de oxígeno, lidiar con plagas de insectos. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. Las acaloradas discusiones dieron lugar a tazas lanzadas y a personas escupidas. Finalmente todo el grupo se dividió en 2. Dejaron de hablar y podían cruzarse en los pasillos sin siquiera hacer contacto visual. La mitad de ellos querían más comida y oxígeno para continuar la investigación con cierta dignidad, mientras que la otra mitad creía en la supervivencia sin ayuda externa, sin importar los costos. La verdad es que la cámara sellada había sido violada mucho antes de todo eso. Apenas 2 semanas después de que entraron, una biosferista llamada Jane Pointer se cortó la punta del dedo en un accidente de cocina mientras hacía arroz. El médico del lugar intentó coser la parte de nuevo, pero no funcionó y su dedo se volvió negro en pocos días. Fue a un hospital externo para una cirugía y un par de horas más tarde se escabulló de nuevo al interior. Llevaba una bolsa de lona llena de suministros como piezas de computadora y película a color. Los periodistas solo se enterarían de esa entrega astuta meses después, y debido a eso muchas personas empezaron a cuestionar la credibilidad de todo el experimento. Los medios trataron el proyecto como un reality show y lo etiquetaron como entretenimiento ecológico de moda. Las noticias principales de todo el mundo lo hicieron sonar como si sus participantes estuvieran al borde de perder la vida, hasta el punto en que las familias se preocuparon y empezaron a llamar a los biosferianos para verificar si realmente estaban bien. El grupo sentía que estaba en un zoológico humano, con turistas que venían desde lejos para mirar dentro de la jaula de cristal. Solo en los primeros 6 meses, más de 150,000 personas visitaron el lugar. Biosfera 2 terminó convirtiéndose en un chiste de la cultura pop. Incluso inspiró una película de comedia llamada Biodome y décadas de sketches divertidos. Podrías preguntarte por qué ninguno de los participantes abandonó el experimento y salió por la puerta principal. Bueno, ninguno de los ambientalistas quería ser el primero en admitir que todo eso era demasiado para manejar. Además, todos seguían esperanzados en que de alguna manera podrían resolver el rompecabezas de la construcción de la Tierra número 2. Al final, lograron encontrar las 7 toneladas de oxígeno faltante. Habían sido absorbidas por el concreto. A pesar de que estar sin aliento todo el tiempo podría parecer el mayor desafío al que se enfrentaron, los biosferianos dijeron que aprender a lidiar con las personas en un entorno cerrado fue incluso más difícil. Parece que el experimento fue un tremendo fracaso, pero el grupo aprendió muchas lecciones valiosas. Demostraron que un ecosistema sellado podía funcionar durante años. Contribuyeron a los estudios sobre la restauración de arrecifes y su granja demostró que se podía lograr una alta productividad y un completo reciclaje de nutrientes sin recurrir a productos químicos tóxicos. Y en caso de que te lo preguntes, este no fue el fin del complejo de vidrio. La segunda misión dentro de la Biosfera 2 tuvo lugar en marzo de 1994. Ahora, puedes volver al comienzo del video para comprender cómo se desarrolló esto. Bien, ¿qué tan solos estamos en nuestra galaxia? Grillos. Sí, estamos mayormente solos aquí. Pero, ¿hay otras civilizaciones al acecho en algún lugar? ¿En las profundidades de la Vía Láctea? ¿Es posible que tengan malas intenciones y sean una amenaza para nosotros? Como si necesitáramos más amenazas. Bueno, vamos a divertirnos un poco con esto. Algunos teóricos revisaron la historia de los seres humanos y las acciones entre ellos. No hay premios de mi simpatía allí, y suponiendo que fueran de alguna manera como nosotros, usaron esto para calcular la probabilidad de invasores del espacio. Determinaron que podría haber 4 civilizaciones malvadas en nuestra galaxia. Las 4 podrían estar ansiosas por la dominación intergaláctica, o tal vez solo por un buen juego de dominó. Podrían ser muy avanzadas en tecnología,
o solo haber inventado una versión malvada de las consolas de juegos. Para comprender qué tan avanzadas podrían ser estas culturas y qué esperar, hay una manera de definir sus niveles de amenaza. Un método llamado escala de Kardashev analiza las posibles habilidades de las naciones intergalácticas. Con 3 niveles diferentes, revisa la cantidad de energía que una civilización podría tomar de su estrella, indicando su nivel tecnológico. Esto solo incluye a aquellos que han alcanzado la comunicación interestelar. Entonces, cualquier otro ser que use, digamos, palomas espaciales, será excluido, por supuesto. El tipo 1 muestra que pueden aprovechar la energía del Sol, pero solo la que se recibe en su propio planeta, con paneles de energía solar, por ejemplo. El tipo 2 es donde pueden usar la energía directamente del Sol, como a través de una esfera Dyson. Se utiliza para aprovechar toda la energía del Sol y se construye cerca de él. Y por último, el tipo 3, donde la civilización puede utilizar todos los elementos proporcionados por la galaxia, con el poder no solo de aprovechar la energía de las estrellas, sino también de los agujeros negros, incluido el supermasivo central. Estos niveles son importantes para evaluar qué tan avanzadas podrían ser las civilizaciones. Se estima que la Vía Láctea tiene cerca de 13.600 millones de años. Los humanos modernos solo han existido durante los últimos 200.000 años y recién estamos en tipo 1. Da miedo imaginar el tiempo que han tenido otros seres para desarrollarse. En comparación, se nos considera un poco tardíos. La Tierra, digamos, llega tarde a la fiesta porque estamos ubicados en los brazos exteriores de la galaxia. Los matemáticos postulan que los sistemas estelares más centralizados han tenido más tiempo para progresar. Con eso en mente, ¿qué tan comunes serían otros seres inteligentes en la galaxia? Con todos los eventos que acaban con la vida a los que ha sobrevivido la Tierra, es un milagro tener un planeta como el nuestro y que seamos únicos. ¿O no? Hay 100 billones de estrellas en nuestra galaxia y hay hasta 200.000 millones de planetas, con un estimado de 300.000 exoplanetas capaces de sustentar el tipo de vida que conocemos. De esos planetas habitables, ¿cómo podríamos saber cuáles tienen otros seres ansiosos por enviarnos un correo electrónico? Nadie ha tenido el tiempo de contar individualmente, por supuesto. La ecuación de Drake puede darnos algunos números aproximados si tomamos promedios de unos factores clave. Desglosa el criterio de cuántos planetas con vida son lo suficientemente inteligentes como para saber comunicarse. Los números son enormes considerando cuántas estrellas podrían tener planetas, y a partir de ahí, lo destilamos más abajo hasta aquellos dentro de la zona habitable del sistema solar. Esta se llama la zona de ricitos de oro, ya que no está demasiado lejos del Sol ni demasiado cerca de él. Es el punto justo. Reducimos los números aún más al calcular cuál de esos planetas habitables podrá albergar vida. Y de esos lugares aleatorios, la ecuación toma la probabilidad de cuántos seres inteligentes habrá y si son lo suficientemente inteligentes como para comunicarse. Los criterios son complicados, por lo que no es una ecuación fácil de explicar. Pero según su estimación, podría haber hasta 100 millones de planetas con civilizaciones inteligentes. Pero al igual que con la historia o las luchas en la Tierra, estas civilizaciones también pueden tener sus desafíos. Deben incluirse en la ecuación los eventos del fin del mundo, como asteroides, erupciones solares, supervolcanes y supernovas. También podrían destruirse a sí mismos a través de la tecnología, como el dominio de la IA o la nanotecnología, o por afectar sus propios ecosistemas y quedarse sin recursos, o simplemente actuando estúpidamente. Si tomamos esto en la ecuación, las civilizaciones vivas restantes podrían ser cerca de 15.000. Pero, ¿qué podrían querer de los humanos? Tenemos una gran cantidad de materiales raros que podrían ser valiosos, listos para ser extraídos y recolectados fácilmente. Además de una gran cantidad de agua atractiva que podrían absorber. El hidrógeno es un elemento necesario para los combustibles para cohetes. Pero estas cosas no son exactamente raras en la galaxia y podrían recolectarse más fácilmente de otros sistemas solares o asteroides más cercanos. Nuestra tecnología podría ser intrigante para ellos. Nuestra gama de innovaciones en la Tierra, inventadas mientras estábamos aislados en países separados, ayudaron a proporcionar diferentes caminos tecnológicos en todo el mundo. Otras civilizaciones podrían haber seguido una ruta completamente diferente y no haber desarrollado muchas de las cosas que tenemos en la Tierra, como el karaoke. Lo mismo ocurre con las ciencias aplicadas, donde pueden haber evolucionado en diferentes ambientes con elementos distintos. Su ciencia se vería afectada principalmente por eso y la nuestra les proporcionaría más conocimiento.
Luego está una de las cosas más raras de la galaxia, que la Tierra puede albergar vida. Esto sería muy útil para un viajero intergaláctico, en lugar de pasar por el largo proceso de terraformación de un planeta inhabitable. ¿Por qué no simplemente tomarlo? Con un puesto de avanzada acogedor sería un pequeño y encantador destino de vacaciones cuando necesiten un tiempo libre para conquistar otras civilizaciones. Afortunadamente, no estarían interesados en comernos o probablemente no tendrían apetito por nada en la Tierra. Necesitarían tener una bioquímica similar y requerir las mismas enzimas para procesar las moléculas a partir de las cuales estamos construidos. Pero lo más probable es que quieran eliminar cualquier competencia. La mayor amenaza para ellos es cualquier cosa que suponga un desafío para su dominación. Pero antes de que te asustes demasiado por estas malvadas civilizaciones, esto se basó en el comportamiento humano. Es posible que a cualquier ser le falten o que evite muchas de nuestras emociones humanas. Por ejemplo, su capacidad para la ira podría ser limitada o podrían haber evolucionado sin ella. Podrían provenir de un mundo con una historia tan diferente a la nuestra que podrían ser demasiado confiados, convirtiéndonos en los malos. Pero, nuevamente, también pueden carecer de empatía y otros rasgos positivos que tenemos. Bueno, esperemos que solo tengan nuestras buenas características. Por fortuna hay un gran espacio que nos separa de todo lo demás. La galaxia es enorme y lleva mucho tiempo ir a cualquier parte, incluso a nuestros sistemas solares más cercanos. Lo más rápido que hemos enviado al espacio fue la sonda Galileo, que viaja hasta 170.000 kilómetros por hora. Aún así, se necesitarían 72.000 años para llegar al sistema estelar más cercano, Alpha Centauri. Pero con una sonda guiada por láser recientemente propuesta, que puede viajar a una quinta parte de la velocidad de la luz, tomaría hasta 20 años hacer el viaje. A mayor escala, la Vía Láctea tiene más de 105.700 años luz de diámetro. Si una civilización fuera capaz de alcanzar la velocidad de la luz, tardaría cientos de miles de años en viajar de un extremo al otro. Con una gran distancia entre el pequeño número de civilizaciones, el único contacto exitoso sería a través de viajes interestelares avanzados. Pero para lograr un viaje tan largo, cuanto mayor sea la masa a acelerar, más energía se requeriría. Por lo tanto, no es probable que se envíe nada demasiado grande. Pero podrían viajar aquí muy rápido en un pequeño transbordador, utilizando la capacidad de romper las leyes de velocidad cósmica. Es posible que ya estén aquí observándonos de cerca, o simplemente viendo Netflix. Necesitarían tecnología muy avanzada y se teoriza que el número de especies que tienen eso es solo 2 de los 15.000. Esto significa que hay un 0,01% de posibilidades de que civilizaciones malvadas puedan visitarnos pronto. Si saben que estamos aquí y quieren algo de nosotros, es probable que tarden miles, si no millones de años en llegar. Entonces tenemos mucho tiempo para relajarnos. Es hora de ver más videos de Genial. Es una noche clara y estás afuera mirando las estrellas. La Vía Láctea por sí sola parece abrumadoramente enorme. Revisas tu teléfono y descubres que la galaxia en la que te encuentras en este momento exacto tiene 100.000 años luz de ancho. A escala, un año luz ya es una distancia muy larga. Por ejemplo, se necesitan 4,2 años luz para ir de la Tierra a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro planeta, además del Sol. Entonces, 100.000 años luz es mucho más de lo que los humanos normales podemos comprender. Y eso es solo una galaxia. Hay mucho más por ahí. Ahora, mirando estos datos, parece bastante improbable que seamos la única forma de vida que existe, ¿no es así? Pero, ¿cómo es que nunca hemos encontrado nada más hasta ahora? Ok, dejemos una cosa clara. La vida extraterrestre no significa necesariamente que estemos hablando de personitas verdes. También puede significar microorganismos, bacterias y plantas que se pueden encontrar en otros planetas. Y la verdad es que hay un gran espectro de posibilidades para la vida en otro planeta. Y teniendo en cuenta que hay hasta 50.000 millones de planetas en la Vía Láctea, es muy poco probable que estemos solos en este gran universo. Pero, ¿cómo es la vida en otros planetas? Esto es lo que hemos pasado años tratando de averiguar. Adelante, piensa conmigo. Un planeta puede estar sin vida hoy, pero podría tener rastros de materia orgánica o fósiles, lo que significaría que alguna forma de vida pudo prosperar allí alguna vez. Y también podría ser que haya planetas que contengan vida con bioquímica compleja, lo que significaría que podrían tener fauna como la que tenemos en la Tierra, aunque probablemente no sea la misma. La NASA creó una ciencia especial que se dedica a estudiar las formas de vida fuera de la Tierra. Se llama astrobiología.
Desde que la agencia espacial se creó allá por 1958, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a buscar vida extraterrestre. Rápidamente construyeron un plan de acción. En primer lugar, necesitaban comprender cómo se había formado la vida en la Tierra y, en segundo, cómo podría haberse formado en otros planetas. La primera vez que la NASA intentó buscar vida en el espacio exterior fue en 1976. El módulo de aterrizaje Viking fue lanzado al espacio y se dirigió hacia Marte. Había grandes expectativas de que la humanidad encontraría la primera prueba de vida extraterrestre. Por desgracia, el módulo regresó con imágenes de un planeta que parecía yermo y sombrío, y los científicos quedaron muy decepcionados. Las conclusiones científicas sobre si se podía detectar vida allí eran confusas. Pero bueno, necesitas saber lo que estás buscando para encontrarlo, ¿verdad? El fracaso de la misión Viking sirvió para calentar los debates entre los científicos de la NASA para definir qué significaba realmente la vida. Y también sirvió para llamarles la atención sobre un pequeño pero muy importante detalle. Las naves espaciales que parten de la Tierra suelen transportar microorganismos y bacterias terrestres sin querer, ya que estos permanecen adheridos al vehículo. Resultó que estas bacterias podrían contaminar las muestras de los científicos. Todo esto hizo que las expediciones a Marte quedaran un poco relegadas en los planes a corto plazo de la NASA. Entonces apareció una nueva pregunta prioritaria. ¿Cuáles son los tipos y etapas de la vida que los programas espaciales pueden esperar identificar? Los científicos podrían haber encontrado vida en otros planetas, pero no pudieron identificarla como vida. Es por eso por lo que la NASA comenzó a estudiar mejor nuestro propio planeta. Investigaron todo, desde formas de vida antiguas hasta criaturas vivas que deambulan por el planeta hoy. Entendieron que la búsqueda debía ocurrir tanto hacia adentro como hacia afuera. Ahora, echemos un vistazo al desarrollo de la vida en la Tierra desde sus inicios. Imagina que este desarrollo se puede representar como una escalera o escalones, y cada etapa de desarrollo es un tramo de la escalera más grande. Primero, veríamos química básica, una sopa de elementos químicos sueltos como los que vemos en la tabla periódica, pero necesitan ensamblarse en estructuras más complejas para poder autorreplicarse, cambiar y evolucionar. Esto sucedería en el segundo paso, donde empezamos a ver la formación de organismos microscópicos. En el tercer paso, estas células se combinan para convertirse en seres multicelulares, lo que permite una mayor complejidad y variedad. El paso anterior ve especies que pueden desarrollar grandes cerebros, lo que permite el uso de herramientas, cultura y conocimiento compartido. Ahí es donde se encuentra la humanidad. Y mirando esta escalera, uno podría preguntarse, entonces, ¿qué se necesita para que un organismo multicelular se convierta en humanos completamente formados? Esto es lo que se llama el gran filtro. Es un gran salto evolutivo que requiere mucho esfuerzo y las condiciones ambientales perfectas para que suceda. Y dado que no hemos oído hablar de ninguna otra civilización extraterrestre, es posible que seamos los únicos que pudimos dar este salto. Después de todo, ¿cuál es la probabilidad de que encontremos vida fuera de la Tierra que sea similar a nosotros? Bueno, eso depende de cuántos planetas haya en la zona Ricitos de Oro de su estrella, el área alrededor de una estrella donde el agua puede ser líquida. Y debido a que las estrellas vienen en todos los tamaños, esta zona es diferente para cada sistema solar. Pero ese no es el único criterio que conocemos para la existencia de vida. Por lo general buscamos tres cosas: agua líquida, metano y oxígeno. El agua permite que los componentes químicos se mezclen y conecten formando seres multicelulares. El metano es producido por el proceso de descomposición realizado por bacterias y el oxígeno es el subproducto de la respiración de las plantas. Y es que el telescopio James Webb fue programado para buscar esta clase de señales reveladoras. Este tiene propósitos ambiciosos que podrían revolucionar la ciencia espacial. Sus principales prioridades son detectar formas de vida mediante el estudio de pequeñas galaxias que orbitan alrededor de la Vía Láctea. También buscará las estrellas más antiguas, tratando de recopilar datos sobre el origen del propio universo. Eso es enorme. La NASA apuesta por dos variables con este nuevo telescopio: un escaneo completo de los llamados exoplanetas, también conocidos como planetas de fuera de nuestro sistema solar, y la búsqueda de extremófilos, un tipo de vida que ama los ambientes extremos. Estos se descubrieron por primera vez en la Tierra en la década de 1960 en el fondo del mar, cerca de las Islas Galápagos. Los científicos encontraron microorganismos que viven junto a los respiraderos hidrotermales que salpican el lecho marino en esa parte del mundo. Prosperar en lugares como estos con temperaturas extremas de más de 370 grados Celsius requiere mucha resistencia. Quiero decir, ¿te imaginas el calor? Este descubrimiento fue un punto de inflexión para el campo de la astrobiología, ya que los científicos comprendieron que la vida podía sobrevivir en condiciones muy duras, similares a la atmósfera de varios exoplanetas.
Pero bueno, la vida podría aparecer en nuestro propio vecindario si tenemos suerte. Guiada por el mantra "Sigue el agua", la NASA está lanzando 2 importantes misiones dentro de nuestro sistema solar que pueden contribuir en gran medida a la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Recuerdas a Júpiter, verdad? Es el gigante gaseoso que tiene una luna conocida como Europa. Hace unos años los científicos descubrieron que Europa tenía un océano escondido detrás de capas de corteza helada. Y aún hay más. Según la investigación, esta agua es salada, muy parecida a la que tenemos en nuestro planeta. Europa es un gran contendiente para la detección de vida, pero la misión Europa Clipper no tiene como objetivo tratar de identificar esto. Más bien, orbitará la Luna y recopilará tanta información como pueda sobre sus condiciones atmosféricas. Y otra misión con destino a una luna es Dragonfly, un octocóptero que explorará Titán, la luna de Saturno. El lanzamiento está programado para 2027 y solo llegará a la órbita de Titán cerca de 2034. Tomará muestras y examinará sitios prometedores alrededor de la luna helada y, quién sabe, ¿encontrará nueva información sobre la vida extraterrestre? Veamos qué pasa, pero yo diría que nunca hemos estado más cerca de un gran descubrimiento de lo que estamos ahora. ¿Sabías que los humanos somos auténticos seres espaciales? Tú naciste en el espacio, hasta yo nací en el espacio. Todos hemos nacido en el espacio. Pero para que los humanos estemos aquí en la Tierra, tienen que haberse dado tantas condiciones que nuestra existencia es altamente improbable. Y sin embargo existimos. En primer lugar, nosotros y cualquier otra criatura espacial que pueda haber allá afuera, tenemos que vivir en un planeta que orbite alrededor de una estrella blanca y amarillenta, no de una estrella roja o azul. No podría ser una estrella azul porque se queman demasiado rápido, en unos pocos millones de años, y no habría tiempo para que la evolución haga su magia relativamente lenta y produzca seres inteligentes. Las estrellas azules también tienden a hincharse y volverse rojas, cuando colapsan y explotan. Esto hace muy improbable que una civilización pueda prosperar cerca de una estrella azul. Las estrellas rojas, que son por lejos el tipo de estrella más frecuente, tampoco parecen buenas candidatas para que las civilizaciones inteligentes orbiten a su alrededor. Son tan frías y tenues que un planeta capaz de desarrollar una civilización debería orbitar muy cerca de ellas, cosa que lo expondría a una radiación de rayos X intensa y mortal. Así que, si bien las estrellas rojas son las más numerosas y parecen tener muchos planetas orbitando a su alrededor, no son una opción para albergar vida inteligente y civilizada como la nuestra. Eso nos deja con las estrellas amarillas, un 10% del total. Pero antes de considerar la posibilidad de que haya vida inteligente alrededor de una de ellas, hay que tener en cuenta un hecho importante. La estrella amarilla debe ser una estrella de tercera generación. Solo las estrellas de tercera generación cuentan con una diversidad química suficiente como para sustentar formas de vida avanzadas. Cada vez que una estrella explota, se crean elementos más pesados y complejos. La explosión expulsa estos elementos y terminan formando una nebulosa. Con el paso del tiempo, la gravedad dentro de la nebulosa forma la siguiente generación de estrellas y así sucesivamente. Nuestros cuerpos necesitan calcio para el esqueleto y los dientes. Nuestro cerebro necesita zinc para ayudar a crear las señales electroquímicas que nos llevan a movernos, sentir y pensar. Nuestra sangre necesita hierro, por lo tanto nuestros cuerpos tienen que haberse formado alrededor de una estrella de tercera generación y debe ser amarilla. Sorprendentemente, la Tierra tiene todos los elementos del universo, los 94 que se producen de forma natural, desde el hidrógeno hasta el plutonio. Quizá por eso estamos aquí, y tenemos que agradecérselo a nuestro Sol enano y amarillo de tercera generación. ¿Por qué amarillo? Porque las estrellas amarillas arden de forma muy constante debido a la fusión nuclear, sin cambiar significativamente su brillo a lo largo de miles de millones de años. Si nuestro Sol se volviera un 6% más brillante o más tenue, la Tierra se volvería demasiado caliente o demasiado fría como para albergar vida civilizada. Afortunadamente, la Tierra se encuentra en la zona de habitabilidad que rodea al Sol. Esta zona es la región donde puede existir agua líquida en un planeta. Pero eso nos lleva a la segunda condición necesaria para que haya vida inteligente en el espacio: el propio planeta. Unos estudios recientes con el telescopio Kepler han demostrado que un cuarto de todas las estrellas enanas amarillas podrían contener planetas similares a la Tierra en su zona de habitabilidad. Esta cifra es discutible. Podría ser tan solo una de cada 33 estrellas enanas amarillas, pero siguen siendo muchos los planetas que orbitan alrededor de estrellas amarillas en zonas de habitabilidad. Pues bien, consideremos el segundo componente esencial para la vida inteligente en el espacio: el planeta. El planeta que podría albergar una civilización inteligente debe tener muchas características peculiares que no son fáciles de conseguir por separado, y que son aún más raras de conseguir juntas. Lo más importante es que el planeta deba tener una protección contra la estrella que rodea.
Dado que las estrellas brillan por la fusión nuclear en sus núcleos, el gas de la capa externa del Sol, llamada corona, sale despedido hacia el espacio, en lo que se denomina viento solar. Los satélites de los Estados Unidos realizan lecturas constantes de las fuerzas del viento solar, que se compone principalmente de núcleos de hidrógeno electrificados o ionizados, junto a un puñado de núcleos atómicos de los muchos otros elementos que se encuentran en el Sol. No es la atmósfera la que protege a la Tierra, es la magnetosfera la que detiene o desvía los peligrosos vientos solares. Esto genera auroras cuando el viento solar es atraído por los polos magnéticos de la Tierra, lo que electrifica el aire de la atmósfera superior como una bombilla fluorescente. Sin una magnetosfera que lo rodee, cualquier planeta, incluso los que se encuentran en zonas de habitabilidad, sería tostado por una lluvia constante de núcleos de hidrógeno ionizados procedentes de su estrella. Un planeta con vida debe tener una magnetosfera lo suficientemente fuerte como para desviar los vientos solares, y no todos los planetas de nuestro sistema solar tienen una. Los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen magnetosferas, pero no pueden albergar civilizaciones. De los planetas sólidos, solo la Tierra y Mercurio tienen magnetosferas, y Mercurio es demasiado débil como para detener el viento solar debido a su cercanía al Sol. Otro escudo protector que mantiene a la Tierra a salvo del Sol es su atmósfera. La atmósfera tiene un grosor de unos 483 kilómetros y la mayor parte se concentra a solo 16 kilómetros de la superficie terrestre. Protege la vida en la Tierra, tanto de la radiación ultravioleta del Sol como de los rayos X. El ozono, que se compone de 3 átomos de oxígeno unidos en una gran molécula de gas en la atmósfera superior, evita que la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol llegue al suelo. Marte, cuya atmósfera es 1000 veces más fina que la de la Tierra, no tiene ozono, y las emisiones ultravioletas solares han irradiado su superficie por completo. Un planeta debe ser capaz de detener la radiación ultravioleta de su estrella. En otras palabras, la composición específica de la atmósfera es crítica para que cualquier planeta tenga una civilización inteligente. Nosotros la tenemos, pero es una mezcla rara y precaria. Una parte de la superficie del planeta debe ser sólida para que sea posible caminar y trabajar. En otras palabras, debe tener una corteza. Pensar en civilizaciones submarinas o flotantes en las atmósferas de otros planetas es pura ciencia ficción. La corteza de un planeta debe tener placas tectónicas que se muevan. Este movimiento crea la subducción de la corteza. Y la subducción se produce cuando una placa tectónica se desliza por debajo o por encima de otra, llevando materia fresca a la superficie. Esta renovación de las propiedades químicas del planeta impide el equilibrio químico, donde nada es reactivo. Los terremotos y los volcanes también contribuyen al proceso de renovación geoquímica. Así es, los terremotos y los volcanes son buenos. Por lo tanto, la subducción de las placas tectónicas es otro elemento planetario esencial para la vida. Marte no tiene actividad tectónica, tampoco Venus ni Mercurio. Mercurio es una gran placa tectónica, así que no presenta actividad continua de placas, más allá de alguna ligera contracción. Una gran razón por la que estos planetas no tienen vida es que no hay reactividad geoquímica en ellos, ya que no presentan una subducción tectónica. Y eso nos lleva a la Luna. Sí, la Luna. Decir que la Luna nos mantiene con vida puede parecer exagerado, pero la contribución de la Luna a la vida en la Tierra es esencial. En primer lugar, la gravedad de la Luna, al desplazarse por el espacio junto a la Tierra, no solo hace que las mareas oceánicas fluyan y refluyan, sino que además contribuye a que la rotación de la Tierra agite el magma en su interior. El movimiento del magma dentro de la Tierra, con su alto contenido metálico, colabora en la creación de la magnetosfera terrestre. Así que la Luna nos mantiene a salvo en el espacio, ayudando a la Tierra a convertirse en un geodinamo y creando nuestro magnetismo. La Luna es el satélite más grande del sistema solar en relación con el planeta que orbita. Muchos consideran que el sistema Tierra-Luna es un planeta doble, pero ese es otro tema. Otra cosa que hace la Luna para asegurar la vida en la Tierra es mantenerla estable. Como está gravitacionalmente unida a la Tierra, actúa como un poste para un equilibrista. Gracias a ella, la Tierra no se tambalea mucho en comparación con otros planetas. Este bamboleo se conoce como libración. Si la Tierra se tambaleara tanto como Marte o Saturno, nuestro clima se volvería caótico y la agricultura sería imposible. Estas circunstancias astronómicas raras o únicas colaboran para que la Tierra sea habitable. Hay muchos otros aspectos no astronómicos a considerar, como los factores evolutivos, biológicos y químicos necesarios para que la vida exista en la Tierra. Las probabilidades o improbabilidades se multiplican. Considerando todo esto, tenemos mucha suerte de estar aquí. De hecho, tenemos tanta suerte
que puede que nos hayamos sacado la lotería. Si consideramos todas las posibilidades, es dudoso que cualquier otro lugar del universo sea tan afortunado como la Tierra.